Bien, mis hermanos, en el día de hoy me gustaría compartir con ustedes algo que viene de Dios. Viene de Dios porque es instituido por Dios desde el principio de la creación. Es algo único y es en lo que Dios ha estado de acuerdo todo el tiempo. Pero antes de iniciar, me gustaría que de manera personal, pues, cada uno allí donde están en sus casas o quizás están escuchando y están haciendo algunas cosas, me gustaría que le dedicáramos un minuto adicional, pero a Dios. Y que allí donde estás, pues, incline tu rostro y tomemos otra oración. Pero esta oración no solo la voy a hacer yo. Esta oración quiero que la hagas tú allí donde estás. En esta oración yo quiero que te mires a ti misma, a ti mismo, en esta oración. En esta oración yo quiero que tú le pidas al Señor sobre ti misma. ¿Qué quiere Él que haga contigo? Porque a veces es lo que queremos nosotros. Pero, ¿qué quiere Él que haga contigo? Así que en este momento yo voy a iniciar una oración. Pero quiero que tu micrófono esté apagado y tú también ores allí donde estás. Y que indagues tus propios pensamientos, acciones del pasado y recuerdes quién eres. Y que puedas, pues, pedirle al Señor qué quiere Él que tú hagas, qué quiere Él que tú medites, qué quiere Él para aquel lugar donde Él quiere que tú estés. Así que voy a orar. Oremos. Amado Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, grande y poderoso eres tú, Señor. Señor, tú que habitas en las alturas, Señor, y conoces aún desde allá los corazones de cada persona. Conoce nuestros sentimientos, conoce nuestro pasado y conoce nuestro porvenir. Señor, tú que diste a tu Hijo único para que este mundo no se pierda, Señor. Tú que diste a tu único Hijo, a ti te pedimos, Señor, que nos acompañe. A ti te pedimos, Señor, porque no hay otro Dios a quien tengamos que pedir y no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos, sino el de tu Hijo. A ti, creador de los cielos, que creaste el primer hombre. Y quiero pedirte, Padre Eterno, que tú reveles a nuestros pensamientos hoy no solamente tu palabra, sino también tu propósito con nosotros, tu propósito con esta familia, tu propósito, Señor, aún en medio de estas dificultades que muchas veces estamos enfrentando. Padre de amor, te pedimos perdón, Señor, y que tu Santo Espíritu hoy hable a nuestros corazones, hoy hable a nuestras mentes, hoy hable a nuestras vidas, hoy hable para que yo actúe, para que tú actúes que nos escucha.
Te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Y amén. Mis amados y amadas hermanas, amigos, Amén. me gustaría leer un texto bíblico de las Sagradas Escrituras que ilustra lo que hoy el Señor quiere hablarnos en nuestras vidas. Y está en el Salmo 133 y el verso 1. Salmo 133 y el verso 1. Dice la palabra del Señor. Hablando David, dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Esta hermosa cita, escrito en uno de los cantos de David. Mirad cuán bueno, escuchen esto, mis hermanos, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Está hablando de la familia, está hablando de esa familia. Y dice claramente cuán buenos, dice, pero miren cuán buenos. Y es sumamente interesante. No sé si algún momento de la vida de ustedes se han sentido tan contentos cuando tienen a alguien que usted ha crecido junto tanto tiempo y que no lo había visto durante muchos días, que quizás eran llamadas, pero cuando estamos así es hermoso, es agradable, es agradable. El salmista David había visto esto, pero sucede algo, mis hermanos, mis amigos. Es que hay alguien que siempre interrumpe lo que es la parte de la armonía, de esa armonía. Hay alguien que ve que eso que Dios llama bueno en la Biblia, hay alguien que interrumpe eso bueno y cambia la armonía que debería de haber. Y eso me recuerda a esta historia del pasado, a esta historia de las Sagradas Escrituras, a la historia del jardín del Edén, cuando Dios creó todas las cosas, todas las cosas. El Señor vino y tomó y decidió hacer la luz, dice la Sagrada Escritura, y hubo luz. Hizo las plantas, hizo una separación entre la luz y las tinieblas. Dios había comenzado la creación, el hábitat, aquella casa donde para aquellos seres humanos que Dios introduciría al mundo, pues iba a ser el cielo como el techo de su casa y la grama verde, el pasto verde como su cama, como su asiento. Iba a tener la despensa más hermosa y más agradable de todas. Semillas y frutas de diferentes variedades. Hermoso. La palabra registra que cada día iba pasando la creación y Dios decía, todo esto es bueno en gran manera. Y lo dice justamente como dice el salmista David. En el Salmo 133, verso 1, cuando dice, mirad cuán bueno. Así había dicho Dios, todo es bueno en gran manera. Y Dios creó
al hombre y la mujer. Y dice la palabra de Dios que formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Y dice que cuando lo formó, sopló en su nariz aliento de vida. Pero esta historia ya la conocemos. Y mientras ese día pasaba, Dios decidió darle también a una esposa. Porque Dios instituyó la familia ese día también en sus criaturas. Dios instituyó una familia. Y para ver qué tan unida era esta familia, dice la Biblia que Dios dormió a Adán. Escucha esto. Para ver qué tan unida era esta familia. Dios dice que tomó de Adán, después de haberlo dormido, una costilla, mis amados y amadas. Pero no cogió cualquier costilla, cogió la del costado, la que estaba más cerca de su corazón. Y hizo a su mujer. Hizo a su mujer. Entonces, el Padre Celestial, el creador de todas las cosas, al finalizar este día, Dios dijo que todo es bueno en gran manera y es hermoso. Entonces había una armonía, las aves pues que volaban en el cielo, todo era armonía, los animales que se arrastraban sobre la tierra, el león, el tigre, todos estos animales y diferentes clases y variedades estaban juntos y había armonía. Adán y Eva tenía una hermosa armonía con su esposa, una hermosa armonía con todo lo que le rodeaba. Pero hay alguien que no le gusta esa armonía. Hay alguien que no le gustó el sonido de los pajaritos cuando volaban juntos. Hay alguien que no le gustó como los animales se trataban juntos, ninguno pues se comía al otro. Una especie no se comía a la otra con tal de sobrevivir. Había alguien que no le gustaba esa armonía. Tampoco le gustaba esa armonía que había tan estrecha entre el hombre y la mujer. A pesar de haber sido sacado de una costilla, había alguien que no le gustaba esa armonía. Y quizás ya nos hemos hecho la imagen en nuestra cabeza. Esa armonía comenzó a romperse. Vino alguien de fuera e influyó en esta armonía que Dios se había hecho, que Dios había dicho, todo esto es bueno en gran manera. Dios no hallaba cómo expresar lo hermoso, lo que era esa unidad de lo que había hecho. Y ahí conocemos cómo Eva, pues comió del árbol que Dios le había dicho que no comiese. La oportunidad, toda esa armonía que había comenzado a tener un sonido diferente, una imagen diferente. Ahora Eva se acerca a su hombre, pero se acerca ahora pues sabiendo que ha comido del árbol que no podía. Y esto llevó a que el hombre también cayese en el engaño, cayese en la mentira. Cuando Satanás le dijo a la mujer, mira, no moriréis, no van a morir si comen de esa fruta que Dios dijo que no comiesen, no van a morir, sino que serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Mis apreciados, mis hermanos, esa armonía comenzó a fallar.
Ahora el hombre comenzó a sentir el miedo. Dice la Biblia que inmediatamente esa armonía se rompió, comenzó a haber miedo y muchos comenzaron a alejarse unos con otros. Eso hizo Adán. Dios llegó al jardín y comienza a llamar y dice, Adán, Adán. Pero Adán estaba ocultándose detrás de una mata de higuera. Se había vestido él con esas hojas. Ahora se estaba cubriendo para que no sepan lo que había sucedido. Pero tenemos un Dios que todo lo sabe. Aquel Dios que dijo que todo eso que había creado era bueno en gran manera. Este mismo Dios había notado el cambio y esa armonía se había roto. Entonces Dios le dice al hombre, ¿quién te dijo? ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Inmediatamente Dios le dice, comiste del árbol que te dije que no comiese. Aquella armonía cayó. Aquel hombre, ese semblante que antes estaba gozoso, que antes brincaba, caminaba, que antes se gozaba a pesar de que estaba desnudo, se había perdido. Ahora estaba avergonzado. Ahora quería alejarse. Ahora no quería juntarse con aquellos que compartía. Pero también entra la otra situación cuando se rompe la armonía. Las mentiras comienzan a aparecer. Las mentiras comienzan a invadir la mente. Y esto sucedió con Adán. Entonces, Adán, para él quitarse la culpa de la decisión de lo que él había tomado, dice, la mujer que tú me diste. Ahora él no quiere aceptar la culpa de que él tuvo algo que ver con esto. La mujer que tú me diste me dio y yo comí. ¿Dónde está? Y ahora la información va pasando de una persona a otra y esta armonía que antes había se había corrompido. Mis apreciados, el mundo cayó bajo el maligno y aquella gran familia que Dios había hecho en el principio, aquella gran familia que tenía ese aliento de vida, esa imagen de Dios, aquella familia había perdido la armonía y se había entregado hacia el maligno. Y esto sucede muchas veces hoy. Hoy día siguen sucediendo estas cosas. Y a veces no nos damos cuenta. A veces viene alguien de fuera e interrumpe la relación familiar. Oye esto. A veces hemos escuchado la voz que rompe la armonía en las familias. Y es triste, pero cada día se repite la misma historia. La misma historia se sigue repitiendo. Les decía, esa armonía que Dios había puesto en el jardín del Edén se pasó a todos los hombres, pero también pasó aquella armonía, lógicamente que se había roto por Satanás. Y eso sucede hoy día, donde instrumentos muchas veces, personas como instrumentos, destruyen familias enteras. Porque allí fue que Dios formó la familia en Génesis. Desde allá viene Dios atrayendo. Por eso dice el salmista David, como habíamos dicho, mirad cuán bueno y cuán agradable
es que los hermanos habiten juntos en armonía. ¿Y qué sucede, mis queridos, mis apreciadas? Es que esto sucedió en aquel tiempo, pero Dios no se quedó así. Dios decidió traer una gran bendición. Dios quería restaurar esta armonía que se había roto. Miren si fue tan fuerte que, como dice las escrituras, después que Adán tuvo hijos con Eva, aún entre los hijos, esa desarmonía que había llevó a que Caín matase a su propio hermano Abel. Y a veces creemos en estos tiempos que matar a mi hermano es clavarle un cuchillo. Y no es así. A veces matar a mi hermano es simplemente hablar mal de él por la espalda. O como le dijo Dios, si te ensaña contra tu hermano. Caín se había molestado fuertemente. Y esto pasó dentro de una familia, la primera familia. Desde el principio de la creación, Satanás no quiere que haya armonía en lo que Dios creó. Satanás no quiere que haya armonía en tu casa, con tus hijos. Satanás no quiere que haya armonía entre tú y tu esposo, o tú como esposo con tu esposa o con tus hijos. Satanás no quiere esta armonía. Desde tal manera que hasta el día de hoy vemos cómo se levantan hijos contra padres y padres contra hijos. Y esto es duro, pero es una realidad. Hasta el día de hoy se siguen levantando, siguen habiendo los Caínes. Hasta el día de hoy siguen habiendo aquellos que vienen de fuera y destruyen familias completas. Pero Dios hizo una promesa en el jardín del Edén y fue una hermosa promesa. Y me gustaría leerla en el libro de Génesis, capítulo 3 y el verso 15. Dice la palabra del Señor hablando sobre la separación con la que Dios iba a hacer, iba a lograr la bendición a las familias. Verso 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre, como dice ahí, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te va a herir en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí comienza Dios a dar aquella promesa donde se iba a unir, donde iba a haber una separación entre lo que provocaba lo malo dentro de la familia que Dios había creado y ellos. Y eso que provocó lo malo, sabemos que desde el principio fue Satanás. La Biblia nos señala que Satanás es homicida desde el principio. El primer homicidio, la muerte de su propio, del hermano Abel. Hoy día se sigue sucediendo esto. Quizás muchos dicen, no, pero no es tan común que un hermano mate a otro, pero es común, está sucediendo hoy día. Hay hermanos que solamente se lo comen por detrás. Hay hermanos que no son capaces de enfrentar y decir, hermano, mira, está sucediendo esto, me está pasando esto, yo quiero que resolvamos esto. Porque tú y yo somos hermanos. Y entre nosotros no puede haber un Caín. Entre nosotros no puede haber un Caín. Entre nosotros no puede haber un Satanás. Las familias hoy en día
es donde Satanás ha puesto el ojo. Es donde Satanás ha puesto el ojo. Y es para destruir la familia, porque no le gusta esa armonía de lo que Dios había hecho. Satanás no quiere que tú tengas una buena relación con tus hijos. Por eso siempre hay detalles. Satanás no está de acuerdo con que tú tengas buenas armonías con tu esposo o viceversa, que tu esposo tenga buena armonía contigo. Satanás no le interesa eso. Mientras más problemas trae, mientras más entra en la familia, más duro nos destruye. Y nos alejamos así como se alejó Adán. Nos alejamos y nos separamos. Y queremos estar oculto porque no quiero juntarme con mi hermana o no quiero juntarme con mi hermano. Pues es una liebre. Y cosas semejantes se viven hoy día. Pero Dios hizo esa bendición al principio de la creación, de hacer una separación entre lo que provocaba lo malo y nosotros. Pero esa bendición no se logra si no está ese que fue profetizado en nuestras vidas. Y aquella simiente que narra Génesis capítulo 3 y el verso 15. Esa simiente que va a herir, que va a hacer esa separación entre la mujer y el enemigo, es Cristo. Es Cristo Jesús. Si Cristo no está dentro de la familia, mis amadas, mis amados, es duro lo que voy a decir. Si Cristo no está en la familia, si Cristo no es el que está en el centro mismo de cada uno, lamentablemente nuestras relaciones sufren daños. Estamos habituados a maldecirnos unos a otros, a no querer juntarnos unos con otros, a decir no, con mi hermano no, o con mi hermana no. Quiero vivir apartado de él, lejos de él o de ella. Estamos habituados a eso. Cristo le dijo a Abraham algo importante, muy importante. En el capítulo 12 de Génesis, en el verso 2 y 3, Dios le dice lo siguiente. Escuchen. Y haré de ti una nación grande. Oye, qué bendición. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti, dice, todas las naciones de la tierra. Que no sé si están escuchando, pero esto es hermoso. Serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Esa desarmonía que se rompió, eso que fue causado por el enemigo en aquel instante, va a ser restaurado. Pero es solamente si está Cristo en nuestro medio. Es la única forma. Dios le dijo a Abraham que en ti serán benditas todas. Y esta bendición es para ti que me estás escuchando. Esta bendición es para los hijos tuyos. Es para los hijos de tus hijos. Pero tiene un requisito. Cristo debe de estar en medio. Si no está Cristo, yo no estoy. Si no está Cristo, mejor no estemos. Cristo nos une.
Cristo es el que hace esa separación de lo malo, del egoísmo que muchas veces tenemos dentro. Cristo es el que hace esa separación de ese mal que nos invade, que muchas veces porque queremos más que el otro o porque estamos celosos y pensamos que mi mamá quiso más aquella o aquel que a mí. Cristo es el que hace ese cambio. Si aún estas cosas no han cambiado en nuestras vidas, es porque no hemos tenido esa relación profunda con el Señor. Cuando Cristo entra, si mi hermana me hizo tropezar, yo la perdono. Si mi hermano me hizo caer y caí mal, yo lo perdono. Pero porque hay un Cristo en nosotros. Hay un Cristo. Y esto me acuerda cuando dentro de mi familia, de mis padres y de mis hermanas, aún no existía nada de Dios. Cuando apenas yo era joven y no conocía nada de Dios, me acuerda esto. Yo vivía con un celo en mi mente, de tal forma que no cabía con ninguno de mis hermanos, con ninguna de mis hermanas. Y eso que tengo cuatro hermanas, cuatro hermanos, somos cuatro. Y tengo tres hermanas hembras, tres hermanas. Y me acuerdo que no cabía, discutíamos a cada rato, no había un día. A veces llegaba nuestro padre y decía, ¿y qué es lo que está pasando aquí? Y a cada uno le daba su pela. Ustedes son hermanos, no pueden pelearse. Eso decía, porque ese es el anhelo de un padre, que haya unión aún entre los hijos y entre los hijos de sus hijos. Eso es lo que quiere un padre y eso quiere Dios, el Padre eterno. Dios quiere eso aún con nosotros, con los vecinos, con los amigos, pero que haya una relación familiar donde nadie nos rompa, donde verdaderamente la sangre pese más que el agua. Allí esa relación es la que necesitamos. Y me acuerdo como ahora que mi vida era un desastre a los 16 años. Un total desastre. De las tres hermanas que tenía, todas eran enemigas mías. Había un problemón en la casa. No había paz. Todo era miedo. Me escondí como Adán y me encerré en mi propio cuarto, en mi propia habitación. De tal forma que para darme la comida tocaban la puerta y se iban y me dejaban la comida en el suelo. Y yo cada día llorando y sufriendo mi situación. Y yo no sé si está pasando esto con alguno de vosotros, pero es duro ver esos momentos cuando nos enfrentamos con la realidad que vivimos. Momentos muy tristes, pero llegó un día donde el sonido de mi padre paterno aquí en la tierra llegó y tocó la puerta y me dijo, sal de ahí que tengo que hablar contigo. Y nos juntó a todos juntos, pero allí no había armonía de ninguno, cada uno estaba separado, cada uno estaba por su lado. Escuchen esto. Satanás había entrado y había hecho todo lo que quiso. Y todo el mundo por allí, otro por aquí, otro por allá. Todo el mundo separado. Y el padre dijo lo siguiente:
Aquí todos ustedes son hermanos y hermanas. Ustedes tienen la misma sangre. Ustedes no pueden tener problemas. Y eso lo dijo un hombre mundano. Escucha esto. Eso lo dijo un hombre mundano. Mis apreciados, ese día fue un stop para mi sufrimiento. Ese día lloramos, ese día nos abrazamos, ese día hubo lágrimas por donde quiera, ese día hasta los mocos se nos salieron, ese día fue hermoso, no hubo otro día tan hermoso como este. No lo hubo tan hermoso como ese. Cuando aquella pared que nos separaba uno de otro, quizás la distancia, quizás fue una palabra que me dijo, que me afectó en mi corazón y yo la repetí, me la creí, pero no fue así. Quizás esa barrera que había puesto en mi mente o ellas en sus mentes no nos dejaba unir unos a otros. Pero hasta ese día, esa barrera fue tumbada. Mis apreciados, Dios ama la familia unida. Dios ama aquella familia que está en esa armonía, en que, fulano necesita esto, yo se lo busco. Que unos con otros y no el otro, que no, que yo no puedo, y el otro que yo no puedo. Ay, a fulano yo no le puedo hacer, no le puedo prestar esto, no puedo. No. Que se rompa esa pared que nos desune y démosles a demostrar que hay alguien que es más poderoso, que cambia vida, que transforma nuestro estado en un mejor estado. Y ese es Cristo Jesús. Amigos, amigas, hermanos, aún el Padre terrenal clama por la unidad de sus hijos. Eso aprendí aquel día. ¿Creen ustedes que Dios no pediría aún eso mismo? Dios quiere que habitemos en armonía, que aquellas canciones que antes revoloteaban entre unos y otros, jugando, corriendo en las calles o quizás entre los montes y con los animales, regrese otra vez. Aquello que jugábamos, cuando jugábamos el topado, cuando corríamos, jugábamos las escondidas, aquellas cosas regresen otra vez. Y que no nos unan las palabras maldichas, las palabras que nos hirieron. Eso no tiene por qué sonar en nuestras vidas. Eso nos hace daño, eso nos enferma, eso nos lleva a la tumba. Y nos aleja de Dios y nos aleja de nuestros hermanos, todos los prójimos. Eso nos destruye. Nuestra mayor necesidad hoy, la necesidad más grande que cada uno de nosotros tenemos, es que Cristo viva en nosotros y podamos tirar a un lado ese egoísmo que nos separa, podamos tirar a un lado esa rabia que nos separa de nuestros amigos, hermanos. Podamos tirar a un lado esos recuerdos que muchas veces pensamos y lloramos. Esos recuerdos que nos enferman, que nos hacen palpitar el corazón más rápido y nos hacen levantar a medianoche de repente. Esos pensamientos que no nos ayudan a crecer. Que el Dios eterno nos dé esa gran bendición que es sobre todas, que seamos bendecidos sobre todas las naciones de la tierra. Porque Satanás no quiere armonía. Satanás no le gusta eso. Satanás no quiere que tú tengas una buena relación con tus hermanos y hermanas. Satanás no quiere. Y he conocido grandes familias
He conocido amigos donde los hijos fuera que no son, o escuchen esto, los hijos fuera que no son del matrimonio, que fue que se lo dieron, que fue que se le quedó allá. Oye, son tan bien queridos y a veces mucho más queridos que otros, que son de sangre pura. Rompamos de una y otra vez lo que nos separa muchas veces de la armonía. Y esto sucede en nuestras vidas. Amemos, demos un abrazo a nuestros hijos y dile a tu hijo, hijo, perdóname. Dale un abrazo a tu madre y dile, mami, perdóname, yo sé que te he fallado muchas veces porque sé que tampoco te voy a ver eternamente. No puedo esperar que mi madre muera para decir perdóname por aquello, por lo otro. No puedo decirle a mi padre perdóname por aquello, por lo otro. Si lo dejo morir, si dejo que se me vayan. La Biblia dice que la muerte es como el ladrón en la noche. No sabemos. No sabemos cuándo nos llega, cuándo nos toca en el momento. Pero si hacemos esto, sabremos que nuestro corazón hizo algo que realmente fue hermoso y que va a cambiar nuestras vidas. Jacob había tenido un problema con su hermano. Lo había usurpado varias ocasiones. Y a pesar de que se había ido lejos y anduvo en otras tierras y había prosperado en aquella tierra y también fue engañado, así como engañó a su hermano, llegó un momento donde tenía que enfrentar esta realidad. Llegó el momento donde esa desarmonía que había entrado en el pasado, cuando eran más jóvenes, cuando él usurpó su lugar, esa desarmonía tenía que romperse. Así que Jacob fue nuevamente acercándose a la tierra de sus padres. Y cuando su hermano oyó por sus siervos de que se acercaba, preparó muchísimos caballos, preparó muchísima gente para ir contra su hermano. Y Dios lo detuvo. Un encuentro con el Señor hizo el cambio. Dios le reveló que no. Y lo interesante de esto es que Jacob, cuando se fue acercando ante su hermano, ya le había mandado un sinnúmero de ofrendas para que supiera que venía en son de paz. ¿Cuántas veces te le has acercado a tus familiares en son de paz? ¿Cuántas veces lo hiciste? Y lo que narra la Sagrada Escritura es que en esos momentos, cuando su hermano Esaú agarra y ve a Jacob y se acerca, ve la imagen misma de su padre, de su propio padre. Fue movido a misericordia. Y allí, en vez de haber puñaladas, de haber pleitos, de haber guerra entre siervos, allí lo que hubo fue abrazo, fue festín, fue gozo, fue amor, fue paz, fue bendición de Dios. Pero tenemos que derribar las barreras que nos desunen a nuestros hermanos, amigos. Tenemos que derribarla. Mis amados, mis apreciados, que el Dios Todopoderoso pueda unirnos en esa armonía y que podamos hacer como Jacob hizo, que podamos hacer como aquellos que rompen porque hay un Cristo vivo que vive dentro de ellos. No se trata de conocer letras mucho, pero obrar son pocos. Seamos de lo que obramos porque conocemos, porque estamos seguros que así es. Y que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga, mis apreciadas, y que Dios nos llene de esa armonía que hubo al principio de la creación.
Son mis deseos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar para la gloria y honra de Dios y el deleite espiritual de todos y cada uno de nosotros. 2:55. Lo que puedan ponerse de pie, por favor, ahí, en actitud de reverencia al Señor. Cantemos. El buen pastor vino aquí para buscarnos y llevarnos con ternura a su redil. Su gran amor desplegó para encontrarnos y su vida la entregó por ti y por mí. ¿Qué prueba más? ¿Qué prueba más puedo pedir, Señor, para caer postrado a tus pies? Con gratitud quiero pagar, Señor, esta deuda que tengo con Jesús. Al tropezar nuestros pies en el pecado, la manada silenciosa se alejó. Jesús nos vio sollozar desesperados, conmovido, trono y gloria él dejó. ¿Qué prueba más? ¿Qué prueba más puedo pedir, Señor, para caer postrado a tus pies? Con gratitud quiero pagar, Señor, esta deuda que tengo con Jesús. Viniste aquí para amar a los perdidos. Por la noche con el sol abrasador. No te importó rastrear por el camino de tus hijos el quejido abrumador. ¿Qué prueba más? ¿Qué prueba más puedo pedir, Señor, para caer postrado a tus pies? Con gratitud quiero pagar, Señor, esta deuda que tengo con Jesús. Agradecer a Jesús por redimirnos. Deseamos al cantar esta canción. Concédenos la dicha de conducirnos a tus pastos abundantes de Sión. ¿Qué prueba más? ¿Qué prueba más puedo pedir, Señor, para caer postrado a tus pies? Con gratitud quiero pagar, Señor, esta deuda que tengo con Jesús. Amén. Por la gloria y honra de Dios, que el Señor siga bendiciendo a su pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Inclinemos nuestros rostros ahí donde estemos. Tomemos este segundo para dedicárselo también a esta oración. Oremos. Padre eterno, Padre de amor y de bondad y de misericordia,
Señor, tú abriste los cielos para que venga esa gran bendición sobre las familias de este mundo. Señor, tú nos prometiste esa bendición y por medio a tu Hijo hemos de recibirla. Te pedimos, Señor, que trabajes en nuestras vidas, que Cristo crezca en nuestras almas, Señor, y que nosotros menguemos cada día. Te pedimos, Señor, que podamos hacer aquella gran reunión, Señor, por esa reunión y que nos gocemos con nuestros hermanos. Esa reunión que nos gocemos porque tú estás en medio nuestro. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Gracias porque a pesar de que nos hemos separado, tú has provisto nuestra salida. Gracias, Señor, por la salud de nuestros padres. Gracias, Señor, por la salud de nuestra madre. Gracias, Señor, por la salud de nuestros hermanos. Y que aún nuestros pensamientos hayan de bendecir a nuestros familiares y amigos también. Gracias, Señor. Y que tu espíritu siga morando en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Por los méritos de Jesús, te lo rogamos. Amén y amén.